La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Capítulo 7. La ley del perdón. El camino espiritual que había elegido no era un menú rápido, y el libro de ejercicios del curso no era pan comido. Después de 1 año y 4 meses de atención y dedicación casi constantes, conseguí completar las 365 lecciones del libro de ejercicios. Aunque la teoría del curso se provee en el texto, está muy bien explicada en el libro de ejercicios. Ambos son necesarios para comprender y aplicar el curso, y ninguno está completo sin el otro. Sin embargo, el segundo tiene un carácter más práctico. Sus ejercicios, que se aplican a las relaciones personales del estudiante y a cualquier situación en la que pueda encontrarse en un momento dado, están diseñados para producir la experiencia de que lo que el curso enseña es cierto. De hecho, Arten y Pursa ya habían insistido en que la verdadera respuesta al mundo del ego no se presentaría a manera de respuesta intelectual, sino como una experiencia de Dios que en efecto haría que la experiencia de la separación careciera de significado. En lugar de mis disgustos habituales y frecuentes, estaba comenzando a vivir ocasionales pero bienvenidas experiencias de paz. Esto, de por sí, ya era suficiente para sentirme agradecido por la dirección que había tomado mi vida. Por ejemplo, en lugar de estar normalmente molesto porque Karen no era muy espiritual y mi camino sagrado no parecía importarle mucho, decidí seguir el consejo de Arten y permitirle aprender lo que debiera aprender en su momento. Conforme la perdonaba, me sentía más en paz con el hecho de que, casi seguro, yo no satisfacía todas sus expectativas ocultas, y permitía que ambos fuéramos simplemente tal como éramos. Para mi sorpresa, Karen pronto se convirtió en una estudiante del curso a tiempo parcial, y de vez en cuando asistía a los encuentros de nuestro grupo de estudio. Incluso llegó a completar el libro de ejercicios, que no es un logro menor. Aunque no estaba tan comprometida con el curso como yo, creía lo que éste decía, e hizo grandes progresos al cambiar desde un estado de conflicto hacia uno de paz. Uno de los necesarios cambios en mi pensamiento enlazado con el camino hacia la experiencia cumbre fue la aceptación de la idea de que la mente lo proyecta todo. Observa su propia proyección desde un punto de vista diferente y aparentemente separado, y luego interpreta esa percepción como un hecho externo. El cuerpo, siendo en sí mismo una idea de separación, solo existe en la mente como un medio para experimentar la separación. Toda mi vida había asumido que mis ojos veían el mundo, que mi cuerpo lo sentía y que mi cerebro lo interpretaba. El libro de ejercicios estaba ayudándome a comprender que era tonto pensar que los ojos del cuerpo pudieran ver realmente, o que el cerebro pudiera pensar o interpretar nada. La mente le dijo a mi cuerpo qué ver y sentir, y cómo interpretar lo que yo estaba viendo y sintiendo. El cuerpo solo era un truco, un dispositivo dentro de la mente del ego diseñado para convencerme de que la vida mundana era real. El libro de ejercicios no enseñaba únicamente lo contrario de la ciencia newtoniana, sino que me ofreció la experiencia para aceptar la interpretación que hace el Espíritu Santo de todas las cosas, facilitando así el principio del fin de mi ego. Me enfadó mucho la primera frase del epílogo el libro de ejercicios, pero no así la segunda. Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña. Sabía a estas alturas que mi amigo, el Espíritu Santo, era en realidad mi propio ser superior. Sin embargo, fue un gran alivio para mí emplear las alentadoras y artísticas metáforas del curso y pensar que estaba siendo ayudado por otro. De hecho, esto era muy necesario. Seguía teniendo el mundo ante mí, y el curso siempre era práctico. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. En cuanto a la observación del mundo, el curso explicaba todo lo que hay en él, sin excepción. Podía contemplar toda mi vida, y también el presente, y comprender la causa de todo el comportamiento humano. Por ejemplo, los bravucones de la escuela, que amargaban la vida de algunos estudiantes, bien parecen decir, nosotros somos gente interesante, tú no. Tú eres el culpable y el equivocado, nosotros no. Los buenos estudiantes que podían ver la injusticia de esto así como la naturaleza ridícula de tantas otras cosas del mundo, simplemente estaban representando su parte en el ciclo víctima-victimario, viendo la culpa en aquellos que perpetraban actos de injusticia en lugar de verla en sí mismos. ¿Y qué decían la mayoría de los miembros de diversas sectas religiosas extremas cuando hacían proselitismo?
Posiblemente algo parecido a esto: vosotros sois los culpables, nosotros no. Nosotros tenemos a Dios. Vosotros no. Nosotros vamos al cielo y vosotros al fuego. ¿Qué decían los locos terroristas del mundo cuando se cobraban las vidas de hombres, mujeres y niños inocentes? Tal vez, vosotros sois responsables de nuestros problemas. Vosotros tenéis la culpa, nosotros no. Los seres humanos tienden a culparse unos a otros por su suerte en la vida, pero lo que todos hacemos es culparnos mutuamente por nuestra aparente separación de Dios, que produce la pérdida de paz que se siente como si formara parte de nuestra existencia. Las variantes son interminables. Tanto en las relaciones personales cercanas como en las distantes, siempre se puede encontrar la causa del problema en algo o en alguien, excepto esas almas torturadas que proyectan toda la culpa hacia adentro, culpándose conscientemente de sus propias circunstancias desfavorables. Sin embargo, ¿es esto distinto a culpar a otro cuerpo? A menudo me animaban los cambios experimentados en mi forma de pensar y sentir. Otras veces el curso parecía empeorar las cosas. Como el sistema de pensamiento de mi ego, largo tiempo negado, estaba emergiendo a mi conciencia, la culpa que lo mantenía negado también emergía a la superficie, produciendo a veces una autoexpresión de miedo más grande de lo que normalmente hubiera sido. Como un ejemplo, durante algunos años atrás, había notado un constante incremento de propaganda política derechista en televisión, especialmente desde que la Comisión Federal de Comunicaciones había revocado su doctrina de la justicia y la regla del mismo tiempo. Ahora los poderes podían publicar toda la información unilateral y conservadora que quisieran a través de sus canales sin tener que dar una cantidad de tiempo justa e igual al punto de vista alternativo. Una práctica que había funcionado relativamente bien durante los últimos 30 años ahora había sido abolida, y aunque debería haberlo sabido, a veces me sentía más molesto que nunca por las tonterías que veía y oía en la pantalla de mi televisor. En ocasiones levantaba la voz para plantear preguntas como: ¿está la gente tan fuera de sí que se cree en esta porquería? Por desgracia, a menudo la respuesta era sí. A pesar de mis ocasionales lapsos, podía practicar los principios del curso buena parte del tiempo. Mi obstinación natural estaba empezando a servir de algo, no porque produjera un flujo constante de experiencias felices, sino porque me permitía mirar en una nueva manera las experiencias desagradables, disminuyendo drásticamente entonces la duración de sus efectos. En agosto estaba muy contento ya que habían pasado 8 meses desde que había visto a Arten y Pursa por última vez. A estas alturas, confiaba en que mantendrían su palabra y aparecerían nuevamente al final de ese intervalo. Entonces, una tarde, Pursa se presentó, pero no así Arten. Maestro de Dios, ¿qué hay de nuevo? Si te lo dijera, me darías una bofetada. ¿Nos hemos olvidado de tomar nuestra píldora antisabelotodo esta mañana? Estaba bromeando. Me alegro mucho de verte, pero, ¿dónde está Arten? Haciendo sus cosas. ¿Dónde? ¿O debería decir cuándo? Otra dimensión. En realidad no es otro lugar, porque en realidad no hay otros lugares, y creo que ya estás empezando a entender el cuadro metafísico. Arten está trabajando contigo ahora mismo en otra de tus vidas, y tú ni siquiera lo sabes. A veces la gente no sabe que un maestro ascendido está cerca. Por eso te dije que nos gusta lucir apropiadamente según el lugar donde vamos. En realidad Arten también está aquí. Un maestro ascendido está en todas partes, aunque no siempre puedes verlo. Raras veces proyectamos más de una imagen corporal de nosotros mismos en un momento dado, y siempre con propósitos didácticos. La enseñanza no siempre es tradicional. A veces interactuamos con alguien o hacemos algo en alguna parte que ayuda a facilitar el perdón en esa dimensión particular. La mayor parte del tiempo no aparecemos en absoluto, solo transmitimos nuestros pensamientos a la gente. Supongo que no me vas a contar nada sobre esa vida en la que Arten me está ayudando. Trabajemos en esta, genio. Cuando perdonas en una vida ayudas al Espíritu Santo a sanarlas todas. El perdón que has estado trabajando a lo largo de los últimos meses está teniendo efecto sobre ti en otras dimensiones del tiempo. Arten vendrá conmigo la próxima visita. Esta vez, simplemente concéntrate en hablar conmigo. Vamos a hablar del perdón, del verdadero perdón. Quiero que mejores aún más tu capacidad de perdonar, ¿de acuerdo? El curso es suficiente, pero tienes la suerte de gozar de buena asistencia para comprenderlo. Para la mayoría de la gente,
este tipo de ayuda es absolutamente necesaria. Como dijo Benjamin Franklin, la necesidad es una madre. Esperemos que cites el curso con más precisión. El libro de ejercicios te ha ayudado enormemente. Puedes releer partes de él cuando quieras, pero no tienes que volver a hacer los ejercicios. Algunas personas los hacen 2 veces, otras, cada año. Es una elección individual. En tu caso, a partir de ahora será suficiente con leer y aplicar las ideas del libro de ejercicios del mismo modo en que aplicas las ideas del texto y del manual. Y en cuanto a nuestra conversación, pongámonos a trabajar. El curso enseña que tu única responsabilidad es aceptar la expiación para ti mismo. Ya has acelerado el proceso en el cual perdonas a los demás en lugar de juzgarlos. Habiendo completado el libro de ejercicios, ahora entiendes que, cuando condenas a otro, el proceso de tu salvación se detiene inmediatamente. También has tenido más experiencias de que el mundo es un sueño, nada sino una mera ilusión. Hace un par de semanas tuvimos un invitado en nuestro grupo de estudio y alguien mencionó algo en relación con que el mundo era una ilusión. Este hombre se sintió muy frustrado. Dijo, entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto? Yo sabía que la respuesta es que tienes que entender que el mundo es un sueño con el propósito de comprender el perdón y la salvación, pero no supe explicarme con claridad. Sí, ya expresamos antes que no basta con decir que el mundo es una ilusión. La cuestión es que tienes que aprender a perdonar para poder volver a casa. Es necesario entender la metafísica del curso para poder entender el perdón, pero puede ser beneficioso para algunas personas si destacas el valor del perdón primero y después hablas gradualmente de la naturaleza onírica del mundo y de otros rasgos de la verdad. Y eso es justo lo opuesto de lo que hicimos contigo, pero hay una gran diferencia entre un libro como el que va a ser el resultado de nuestras visitas y el tipo de interacciones personales que tendrás con la mayoría de la gente. No vas a enseñar a nadie la totalidad del curso. Eso significa que la gente solo lo leerá si encuentran algo que le suene cierto o que motive su interés. No trates de controlar eso. Simplemente sé tú mismo y deja que el Espíritu Santo obre con la gente. Sí, pide ayuda y comparte tu experiencia si lo deseas, pero no trates de cambiar el mundo ni a sus habitantes. Simplemente perdona, en silencio. No te acerques a la gente y le digas, ahora te estoy perdonando, ¿sabes? Y esto nos devuelve al tema que teníamos entre manos. Dime algo que recuerdes del curso, cualquier cosa que te venga a la cabeza, rápidamente. De acuerdo, esta es una de mis favoritas. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Es una buena cita. Es del libro de ejercicios, que además expresa. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él, y no puede sino vivir unido al hogar que ha construido. Es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que el mismo es algo ilusorio. Ahora bien, si pensabas que eras un cuerpo antes de hacer el curso, bien puedes estar seguro de que otras personas piensan que ellas son cuerpos. Un componente importante de tu perdón es que aspiras a enseñar a la gente, silenciosamente, que no son cuerpos. Y así es como tu mente aprenderá de manera segura que tú no eres un cuerpo. Como señala el curso. Lo que enseñes es lo que aprenderás. A medida que avancemos, procura recordar eso. Como hemos dicho, cuando perdonas a los demás, en realidad eres tú quien está siendo perdonado. Voy a hablar de los componentes del perdón, porque, como ya hemos dicho, el perdón es una actitud. Todo lo que aprendas se incorpora en esa actitud hasta que el perdón ocurra automáticamente. Para la mayoría de la gente, especialmente durante los primeros años, el perdón requiere que pienses en ello. Te conviertes en maestro teniendo procesos de pensamiento de perdón. Estos pensamientos de la mente correcta, en vez de los del ego, acaban por dominar tu mente. Digamos que ocurre una situación o se presenta alguien a quien tienes que perdonar y, siguiendo la dirección del libro de ejercicios, has aprendido a tener pensamientos de la mente correcta respecto a la persona o situación. La aplicación de tu entendimiento de todo el sistema de pensamiento del curso, que incluye el texto y el manual, colabora y fortalece tu actitud de perdón. Tus pensamientos de perdón generalmente no serán lineales. Cada persona tiene ciertas ideas que funcionan mejor para ella. Ayuda enormemente que el curso sea de naturaleza holográfica, donde cada pensamiento se encuentra relacionado con todos los demás. De hecho, se puede decir que al igual que en un holograma, la totalidad del sistema de pensamiento del curso se encuentra en cada una de sus secciones, o que cada parte contiene la totalidad. Te voy a entregar algunas ideas del curso que serán particularmente útiles para construir una sólida actitud de perdón. Esto te liberará tanto a ti como a las imágenes que veas en la prisión que parecen estar.
En primer lugar, hablemos un poco más sobre la situación que afrontas, y de por qué el curso no es únicamente abstracto, sino muy práctico en este nivel. Una pregunta importante, por favor. De acuerdo, te has portado bien. ¿Qué pasa con la gente que no parece tener nada de miedo cuando cometen actos horrendos? Hay personas que se sujetan bombas al cuerpo y se suicidan llevándose muchas víctimas con ellos, porque creen que el martirio les garantizará un lugar en el cielo. En Estados Unidos, los asesinos en masa suelen preferir armas automáticas para liquidar docenas de personas sin pestañear. En ambos casos, estos asesinos son muy fríos y metódicos, como si no tuvieran ningún miedo. A veces incluso sonríen. ¿Cuál es la diferencia entre esa ausencia de miedo y lo que estás enseñando? Esa es una pregunta sensata, y puedes hallar la respuesta en muchas de las cosas que ya te hemos expresado, porque todas ellas son parte del mismo sistema de pensamiento del amor. Ya hemos dicho que, tal como el curso enseña, la mente no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo está guiado por el amor, el del ego está guiado por el miedo y el odio, y siempre producirá algún tipo de destrucción. Los hombre bomba y otros asesinos pueden parecer que no le tienen miedo a nada, pero simplemente han negado y proyectado hacia el exterior su miedo psicótico. La apariencia de paz no siempre es verdadera paz interior, y no podemos repetir lo suficiente que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tengan paz interior, resultado inevitable del verdadero perdón. También hemos dicho que lo que haces es el resultado de lo que piensas. Eso no significa que siempre vayas a tener un comportamiento intachable. De hecho, cuando el curso señala que un maestro de Dios se hace perfecto aquí, se está refiriendo al perfecto perdón, no al comportamiento perfecto. La verdadera paz vendrá del verdadero perdón. Y la violencia, que es la representación del propio odio hacia uno mismo visto como si estuviera fuera de uno, nunca se producirá como resultado del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que solo enseña amor y perdón. La metafísica del curso está construida en torno a la realidad de Dios y la irrealidad de la separación, y es esencial conocerla. Pero en el perdón es donde la llanta toca la carretera. Sin el perdón, la metafísica es inútil. Por eso decimos que el curso es práctico. Al final, solo hay dos cosas que en realidad puedes hacer. Como enseña el curso. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Tu trabajo es enseñar el perdón. Hemos dicho que el curso indica que enseñar es demostrar. También dice: no ando en busca de mártires sino de maestros. El perdón nunca producirá violencia, pero el juicio siempre producirá alguna clase de efecto negativo en el nivel de la forma, incluso si el efecto se limita a tu propia salud. La violencia es la extensión máxima e ilógica del miedo, del juicio y de la ira. El ilusorio sistema de pensamiento del ego siempre conducirá a alguna forma de violencia y asesinato, porque exige que la gente vea al enemigo, o la causa del problema, fuera de sí mismos. A ti te ocurría lo mismo, pero has encontrado el camino de salida. Revirtiendo el pensamiento del ego, tu miedo no será proyectado sino liberado. La salvación hace que no exista nadie ahí fuera quien culpar por tu único problema real, del cual todos los demás son meros símbolos. Tanto la causa, que es la decisión de creer en la separación de Dios, como la solución, que es el principio de expiación, se encuentran ambas en tu mente, donde ahora tienes el poder de elegir la respuesta del Espíritu Santo. Examinemos los componentes del perdón. Apréndelos y recuérdalos bien, querido estudiante. Si puedes recordarlos cuando te enfrentes a las constantes tentaciones del ego de considerarte a ti mismo como un cuerpo, entrarás en la galería de la fama del perdón. Estas ideas son el camino de la salvación, y tu boleto de regreso a casa, si llegas hasta el punto de aplicarlas regularmente. Eso que has dicho sobre la galería de perdonadores famosos es una metáfora porque voy al béisbol, ¿no es así? ¿Ves? Ya puedes ver la diferencia entre lo que debes tomarte literalmente y lo que debes tomarte metafóricamente. De acuerdo. Vamos a ello. Estoy acostumbrado a trabajar por nada, de modo que háblame de ese invento del perdón. Ya sabes que estoy bromeando. Sé que al cielo no se le puede llamar nada. Eso es correcto. Y no tienes que esperar hasta tu experiencia de iluminación para disfrutar los beneficios del perdón. Como dice el curso, una mente tranquila no es un regalo baladí. Teniendo esto en cuenta, un componente de la práctica del perdón cuando te encuentres con una oportunidad sería recordar que estás soñando. Eres el autor del sueño y has hecho que sus personajes actúen fuera de ti, para poder ver tu culpa inconsciente fuera de ti. Si recuerdas que estás soñando, entonces ahí fuera no hay nada más que una proyección. Una vez que crees eso,
y la creencia solo viene con la práctica y la experiencia, no hay necesidad de que lo que ves y perdonas tenga ningún impacto en ti. Como dice el curso, el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo el miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Esta cita es de la sección del curso llamada La inversión de efecto y causa, que también dice: el milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. De modo que ahora es mi sueño, no el de otra persona, porque solo somos uno. En realidad no hay nadie ni nada más que mi proyección, que ahora estoy recogiendo al responsabilizarme de ella. Sí, recuerda, eso no significa que no haya mentes aparentemente separadas que piensan que en realidad están allí, pero que, como tú, tienen que aprender la verdad para que toda la mente vuelva a ser una. Como decimos, todo esto llegará a ser parte de tu actitud, pero al principio conviene pensar en ello como si tuviera distintos componentes. Cuando ya eres la causa y no el efecto, otro componente del perdón sería: perdona tanto tus imágenes proyectadas como a ti mismo por haberlas soñado. Ya sabes que el curso te dice que tienes que perdonar a tu hermano por lo que no ha hecho. Eso sería verdadero perdón porque, como también dice el curso, tú no estás haciendo real el error. No estás haciendo reales tus ilusiones, estás llevando tus ilusiones ante la verdad. Ahora es el momento de perdonarte a ti mismo por soñar todo este lío en primer lugar. Si no ha ocurrido nada, y si el curso enseña algo es que no ha ocurrido nada, entonces eres inocente. Así, a medida que perdonas a tus hermanos y hermanas, tu mente toma conciencia simultáneamente de que estás siendo perdonado. Recuerda, también hemos mencionado otra cita del curso: tal como le veas a él, te verás a ti mismo. Si no hay nadie allí, y si yo creo al curso, entonces lo que realmente está ahí fuera es Cristo. Si eso es lo que elijo ver en lugar de las imágenes que me muestran los ojos del cuerpo, entonces eso debe de ser lo que yo soy. Muy bien. ¿Ves? Todos los componentes del perdón encajan. Si las personas que ves son Cristo, entonces tú también lo eres. Si respondes con los juicios del ego y das realidad a los sueños de los demás en los que ellos también son egos, eso será lo que pensarás que eres. Es cierto que no hay nadie ahí fuera. Repitiendo este importante punto, las personas que ves piensan que están ahí fuera, como si fueran fantasmas. Como dice el curso en la sección titulada La unión mayor. No te unas a los sueños de tu hermano, sino a él, y ahí donde te unes a su hijo, ahí está el Padre. Y en la sección siguiente, la alternativa a los sueños de miedo. Si perdonas al soñador, y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. ¿Practicar este perdón hará que vaya despertando gradualmente del sueño? Sí, si despertaras de repente te aseguro que no sería agradable. Tienes que estar preparado para una forma de vida diferente. Incluso en esta vida, donde la gente piensa que son cuerpos, el cambio no es bien recibido, aunque la gente pretenda que lo es. Dijimos que J admiraba la historia de Platón de la Cueva, la que tu madre solía leerte. Él hace referencia a esta historia en una cita del curso en la que apunta que tanto tú como tu hermano tendréis resistencias conscientes e inconscientes a la verdad. También aconseja que no debieras esperar hasta que todo el mundo esté de acuerdo contigo en este ciclo de vida. Los que llevan años prisioneros con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se los pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Tu trabajo consiste en perdonar, no en mendigar la aprobación de esas mentes aparentemente separadas que estás perdonando. Otro modo de recordar este mismo componente del perdón es traer a la memoria este párrafo del libro de ejercicios. Hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? En lugar de acusarte a ti mismo, recuerda que las peticiones de amor de otros son las tuyas propias. Deberías sentirte agradecido a los demás, los necesitas tanto como ellos te necesitan a ti. Sin esas imágenes que ves y el milagro, nunca serías capaz de encontrar el camino de salida. Esas imágenes son símbolos de lo que está en tu mente inconsciente, y sin ellas tu culpa inconsciente permanecería oculta de ti eternamente, y entonces no habría escape.
El Espíritu Santo toma el mismo dispositivo fabricado por el ego para protegerse y lo usa para deshacerlo. Sus dispositivos solo pueden ser usados para bien. No te preocupes por los resultados, que podrían ser vistos o no al nivel de la forma. Siéntete agradecido por lo que el perdón y el Espíritu Santo están haciendo por ti. Perdonando a tus hermanos y hermanas de la manera que hemos descrito, te estás reuniendo con lo que eres en realidad. Estás diciendo al mundo y a las imágenes corporales que ves que su conducta no puede tener ningún efecto sobre ti, y que si ellas no pueden tener un efecto en ti, entonces en realidad no existen separadas de ti. Así en realidad, no hay separación de ninguna clase, lo cual nos conduce al último gran componente de la actitud del perdón. Confía en el Espíritu Santo y elige su fuerza. La paz del Espíritu Santo te será dada si haces tu trabajo. Él sanará la mente mayor inconsciente que está oculta de ti, y al mismo tiempo te dará su paz. Es posible que esta paz no llegue siempre inmediatamente, aunque a veces lo hará. En ocasiones te sorprenderá en forma de algún suceso que normalmente te disgustaría y esta vez no lo hace. Todo esto te conducirá al reino de los cielos, porque, junto al Espíritu Santo, estás haciendo el trabajo que conduce a un estado de paz, que es la condición del reino. Perdonar es en realidad prepararse para volver a entrar en el reino de los cielos, como dice el curso. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Este conocimiento, que no es el conocimiento tradicional, técnico, sino la experiencia del cielo, similar a la idea original de la gnosis, es un derecho de todos. El curso no es neognosticismo, el curso es algo único. Los gnósticos entendieron algunas cosas correctamente, en particular la escuela valentiniana del siglo II en Roma. Antes mencionamos el Evangelio de la Verdad, que fue escrito por un alumno de Valentino. ¿Es como las notas resumidas del gnosticismo? Más o menos, aunque algunos de los términos te confundirían. Fue un evangelio popular durante algún tiempo. No hay nada malo en ser un popularizador, Gary, siempre que hagas un buen trabajo, amplíes el conocimiento general del tema en cuestión, hagas tus contribuciones y te acuerdes también de dar reconocimiento a quien lo merece. En cuanto a los gnósticos y a la mayoría de los buscadores espirituales que vinieron antes que tú, ellos no tuvieron acceso a la mayoría de la información sobre el perdón que ahora tienes el privilegio de aprender. De modo que en realidad sus mentes no podían estar preparadas para la gnosis. Como tú tienes acceso a ella, debes confiar en que el Espíritu Santo esté haciendo su trabajo de prepararte para el cielo, y no preocuparte por la apariencia superficial de las cosas. Puede parecer que la gente no acepta tu perdón. Eso no importa. El Espíritu Santo mantendrá tu perdón en sus mentes hasta que estén preparados para aceptarlo. No importa si la persona aún está viva y en su cuerpo físico o no. El Espíritu Santo salvará la distancia que parece haber entre los distintos aspectos de tu mente y volverá a hacerte completo. Porque, tal como el curso dice de ti y del que has perdonado, el Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, y Él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido a Él siempre es uno. Genial, si he conseguido tomar esto bien en mis notas, estos son los principales componentes del perdón. Recuerdo que estoy soñando, perdono tanto a las imágenes proyectadas como a mí mismo por soñarlas, y confío en el Espíritu Santo y elijo su fuerza. Mi sueño de que la separación de Dios es real es la causa del problema, y el perdón del Espíritu Santo es la solución. Muy bien. Esto es un resumen, un acompañamiento de la fórmula de perdón del curso que dice: A. Que la causa debe ser identificada. B. Después debe soltarse y C. Ser reemplazada. Ese es el modo de recordar a Dios. El curso también dice que los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación. El último no. En otras palabras, la parte del Espíritu Santo no es responsabilidad tuya. Por eso digo que tienes que confiar en Él. No obstante, es útil pensar que elige su fuerza, porque en último término eres exactamente lo mismo que Él y que Cristo. En la Sagrada Trinidad no hay separación real. Esa fue una herramienta teológica para ayudar a la gente a comprender algunas ideas cristianas. A través del verdadero perdón, tomas conciencia de que eres lo mismo que J y que el Espíritu Santo, uno con Dios y Cristo. En el cielo no se reconocerán las diferencias, porque no las hay. Hay, no obstante, un bienestar perpetuo que disuelve cualquier cosa que hayas experimentado aquí, porque se encuentra más allá de todo bienestar. Trascendiendo cualquier descripción,
El cielo es una unidad compartida y una alegría de la que puedes tener vislumbres en este ciclo de vida. Arten y yo hablaremos un poco más de esto cuando te veamos la próxima vez. Después de eso, nuestras visitas a veces serán muy breves, y estarán diseñadas para ayudarte a analizar distintos temas y situaciones a través del sistema de pensamiento del curso. A lo largo de los próximos años, vamos a ayudarte a crecer en tu aplicación del perdón en todos los aspectos de tu vida. Pero serás tú quien haga la mayor parte del trabajo. Y llegará el día en que despiertes del sueño. ¿Cuándo? Diré solamente que será mucho más rápido de lo que habría sido si no hubieras estado dispuesto a aceptar el curso. Finalmente el sistema de pensamiento del curso será como tu segunda naturaleza, y podrás aplicarlo cada vez con menos esfuerzo. A veces no requiere pensar en absoluto, simplemente es un modo de ser. Otras veces tendrás que pensar las ideas del curso, lo que fortalecerá tu actitud de perdón. Es necesaria la ilusión del tiempo y mucha práctica para llegar al punto donde todo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es simplemente tu forma de ser, y en último término lo que eres. Pero llegará, y conocerás el curso tanto visceral como intelectualmente. Esa es una experiencia maravillosa. Eso sería como el concepto zen del conocimiento como verdad no articulada. Muy bien, genio. Pero aquí se trata de experimentar lo que realmente eres, no lo que pensabas que eras. Voy a darte un ejemplo de un proceso mental de perdón que te resultará útil. Haz que este proceso mental sea una parte integral de tu pensamiento, junto con los principales componentes del perdón, todo el sistema de pensamiento del curso que hemos venido explicándote, todo lo que has estudiado y todas las citas que te he dicho. Eso debería mantenerte ocupado durante los próximos meses. Cuanto más sepas, tanto más probable es que recuerdes el sistema de pensamiento del curso cuando más lo necesites, que es cuando las cosas parecen ir peor. ¿Te refieres a cuando la vida te fastidia ferozmente? Ferozmente, suavemente, no importa. Es tan importante perdonar las cosas pequeñas como las aparentemente grandes. Cualquier cosa que altere tu paz mental, altera tu paz mental, y eso no es la paz de Dios. Tienes que estar dispuesto a perdonar todas las cosas igualmente. Por eso el curso dice que todos los milagros son lo mismo. Eventualmente entenderás la igualdad de las cosas que no son importantes para ti y de las que sí lo son. ¿Cómo Hawái? Nota. Desde que era adolescente había visto películas y programas de televisión filmados en Hawái, y había soñado con vivir allí alguna vez. Solo lo había visitado una vez, que fue una de las ocasiones más felices de mi vida. Lo que vi no me decepcionó, y deseé más que nunca encontrar el modo de trasladarme allí sin tener que hacer grandes esfuerzos económicos. Hawái es caro y sé que mucha de la gente que se ha trasladado allí se ha visto forzada a regresar a casa durante los 2 primeros años por motivos económicos. Mi determinación de vivir allí era mayor que nunca, pero también quería establecer las condiciones que me condujeran al éxito. No había nada en mi vida que anhelara más. Fin de la nota. Sí, como te hemos dicho, perdonar no implica que tengas que renunciar a nada en el nivel de la forma. Tu apego psicológico a Hawái es uno de los modos en que el ego te apega al cuerpo y al mundo. Esto tendrá que ser perdonado. Enmascara tu resistencia inconsciente a la verdad de que el mundo no existe. Como tú, la mayoría de la gente no quiere oír que sus sueños y pasiones en realidad son falsos ídolos, un sustituto de Dios y el cielo. Incluso has elegido un lugar al que llaman el paraíso. Escucha esto, no hay nada malo en tu sueño si lo comprendes y lo perdonas. Perdona, y después haz lo que tú y el Espíritu Santo elijáis. Y diviértete. Sabes, me encanta tenerte aquí, pero echo de menos a Arten. Él está ayudándote ahora mismo, tú no puedes verlo. Pero recuerda algo. Cuando Arten te dijo la última vez que nosotros hablaríamos de algunas cosas contigo la próxima visita, fue muy literal. Su voz y la mía son la misma voz, Gary. Aparecimos como un hombre y una mujer porque sabíamos que eso te sería útil, pero llegará el momento en que nos oigas como una sola voz. Solo hay uno de nosotros, la voz del Espíritu Santo. Comprenderás esto cada vez mejor a medida que avancemos. Me estaba preguntando algo. J te dejó tocarle para que supieras que era real cuando se presentó a ti después de la crucifixión, ¿no es así? De modo que me estaba preguntando, ¿puedo tocarte yo para ver si eres real? Sí, de acuerdo. ¿Dónde te gustaría tocarme, Gary? ¿Estás coqueteando, o soy yo? Eres tú, me estaba refiriendo a ese deseo secreto tuyo.
La mayoría de las mujeres que has conocido ni siquiera se daban cuenta de que lo que más te excitaría sería tocarlas en un lugar que la mayoría de la gente no considera sexual. Realmente lo sabes todo sobre mí, ¿no es así? No te preocupes, no se lo diré a nadie. Quizá podamos volver a hablar de esto cuando hablemos de sexo contigo, pero ahora sigamos con el tema de la visita. Adelante, toca mi mano y mi brazo, del mismo modo que yo toqué a J cuando era Tomás y él nos dejó asombrados apareciéndose a nosotros después de que supiéramos que su cuerpo había muerto. Nota, caminé hasta Pursa, me senté a su lado en el sofá y toqué y tomé su mano y su brazo, que me parecieron tan reales como cualquier mano y brazo de carne y hueso que hubiera sentido nunca. Después le di las gracias y volví a mi silla. Eres real, chica. Tan real como cualquier otra cosa, pero todo está en la mente. Aprecio que no hayas cedido a tu fetiche secreto. Pero esto pone algo sobre la mesa. Has tenido sueños húmedos a lo largo de tu vida, ¿no es así? ¿No estamos entrando en un terreno bastante personal? Solo por un momento, para demostrar un punto. Cuando tenías ese tipo de sueños que parecían tan reales, ¿dónde sentías a la mujer? ¿Quieres decir que parte de la mujer sentía? No, hombre. Me refiero a dónde la sentías realmente. ¿En mi mente? Excelente, este sueño, que tú consideras tu verdadera vida, no es diferente. Sí, te parece muy real, sin embargo, puedes tener la misma experiencia en un sueño mientras duermes por la noche. Incluso tu cuerpo responde a él como si fuera real. Tu corazón late más rápido, respiras con más intensidad, y no mencionaré que más se endurece. Entiendo a qué te refieres. Como dice el curso, paso todo mi tiempo soñando. Sí, sigamos con nuestra conversación y ayudándote a despertar, aunque quizá no siempre quieras, y tal vez hablemos de algunos de tus otros sueños, dormido o despierto, más adelante. Recuerda siempre, los cuerpos son como figuras en un sueño, nada más. Si entiendo todo esto, mi actitud debe ser la de mirar las figuras del sueño y pensar, la culpa que pensaba que estaba en vosotras no está en vosotras, en realidad está en mí, porque solo hay uno de nosotros, y vosotras solo sois figuras que yo he fabricado en mi sueño. Puedo perdonarme a mí mismo perdonándoos, y solo perdonándoos, porque sois un símbolo de lo que hay en mi mente inconsciente. Si sois culpables, yo soy culpable, pero si sois inocentes, entonces yo soy inocente. Entonces, a través del verdadero perdón, perdonando a ambos por lo que en realidad no hemos hecho, mi mente empieza a saber que es verdaderamente inocente. Ni siquiera importa si parezco estar perdonando las mismas imágenes una y otra vez, porque puede que tengan el mismo aspecto, pero en realidad se trata de más culpabilidad que está siendo perdonada y liberada. A medida que retorna la paz, las leyes de la mente determinan que la dirección de mi mente queda determinada por el sistema de pensamiento que sigue. Y evidentemente, en realidad solo existen dos sistemas de pensamiento, aunque parezca haber muchos. Si hago mi trabajo de perdonar, lo que significa que perdono cualquier cosa que se presente ante mí y me moleste enormemente en un momento dado, o incluso si solamente me molesta un poco, entonces debo de estar siguiendo el camino del Espíritu Santo y yendo hacia el cielo. Ayudo a liberar mis imágenes para que ellas también puedan ir, aunque es el Espíritu Santo el que se encargará de ese tipo de cosas. Estás aprendiendo bien, querido estudiante. Por supuesto, en realidad ya estás en el cielo, pero no lo sabes. Tu mente no es consciente de ello. En realidad nunca saliste de Dios ni del cielo. Si la separación de Dios nunca se produjo, entonces eso tendría que ser verdad. Por eso, como registré en mi Evangelio, J dijo que el reino de los cielos no vendrá por esperarlo, no se dirá, mira aquí o mira allá, más bien, el reino del Padre está extendido por la tierra, y la gente no lo ve. Como él, pregunta en el curso. ¿Por qué esperar el cielo? Los que buscan la luz simplemente están cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. Tienes trabajo que hacer junto con el Espíritu Santo para destaparte los ojos y poner tu mente en el estado que te permita despertar del sueño y tomar conciencia de lo que realmente eres, y de dónde estás en realidad. Por muy duro que pueda ser para ti creerlo en tu estado actual, todos tus ciclos de vida solo han sido un gigantesco viaje mental donde no vas a ninguna parte. Llegar al punto de poder experimentar esa verdad requiere trabajo. Por tanto, hazlo. Piensa en perdonar. No lo digas, el perdón se practica en silencio. Haz el curso Gary, no lo entorpezcas. No caigas en la trampa de pensar que simplemente con rezar a Dios todo será color de rosa. Eso es un mito.
El curso dice de las palabras quiero la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada. Pero decirlas de corazón lo es todo. Y más adelante, en la misma lección del libro de ejercicios. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños. Así, no demuestras que quieres la paz de Dios con palabras, sino con tu perdón. Si verdaderamente quieres desenchufarte del planeta psicótico, tienes que hacer tu trabajo de perdón que, como acabas de decir, implica practicar el verdadero perdón del curso con cualquier cosa que surja ante ti en cualquier momento dado. Estas son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendas. No siempre las harás perfectamente, ni siquiera bien. A veces tendrás que dejarlas para más adelante. No hay problema, un recuerdo es una imagen tan real como cualquier otra. Todas son lo mismo. Perdónalos y sé libre, y al mismo tiempo salva al mundo. Durante nuestra primera visita dijimos que salvas al mundo concentrándote en tus propias lecciones de perdón, no en las de los demás. La ley del perdón es esta. El miedo aprisiona el mundo. El perdón lo libera. Sientes que el mundo es sólido porque el miedo lo aprisiona. A mí no me parece sólido porque yo he perdonado el mundo, por lo que su toque no es más sólido de lo que tus sueños son para ti por la noche. Sí, siento algo, pero solo lo suficiente para funcionar mientras parezco estar aquí. Es muy suave. Por eso los clavos no hicieron daño a J cuando penetraron en su carne. Estando libre de culpa, su mente no podía sufrir, y algún día alcanzarás el estado en el que no podrás sufrir. Ese es el destino que te ofrece el Espíritu Santo cuando perdonas las fantasías episódicas de tu ego adicto al cuerpo. El mensaje de la crucifixión ha sido interpretado por el mundo como un mensaje de sacrificio. Esa no es la lección que J quiso ofrecer. Yo no lo entendí hasta que se nos apareció y habló de que su lección era de resurrección y no de crucifixión. Él dijo que no había muerte, y que el cuerpo no era nada. Algunos de nosotros, y más adelante la Iglesia, confundió su manera de morir, que no era importante, con una llamada a sacrificarse y sufrir por Dios. Eso fue incorrecto. Ya hemos dicho que no es necesario que repitas el ejemplo de la crucifixión. Recordando esto, todo lo que tienes que hacer es comprender su verdadera lección y aplicarla, a través de tu actitud de perdón, a tu propio cuerpo y a las circunstancias de tu vida. Esto es parte de lo que dice J en la sección titulada El mensaje de la crucifixión. Nunca encontrarás un ejemplo más impactante de lo que significa negarse a hacer concesiones respecto a la verdad. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro, y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. Y sigue diciendo en la misma sección. El mensaje de la crucifixión está perfectamente claro. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada de paz para la que se concibió. Jesús Pursa. No, yo fui Tomás. Lo sé. Había leído anteriormente esa sección sobre la crucifixión, pero creo que no me había impactado tan de lleno. Voy a tener que pensar sobre todo esto, y voy a tener que abandonar o esmerarme un poco más. No llego a emular realmente a J. Esa determinación es admirable, hermano mío. Recuerda, J está buscando maestros, no mártires. Cuando era Tomás, no busqué mi muerte conscientemente, ni tampoco tuve mucho tiempo para pensar en ella cuando me ejecutaron en la India. Tu vieja alma mártir. Lo sé. No te elegimos a lo loco. Eres más fuerte de lo que crees, y más sabio de lo que piensas. Hace falta sabiduría para elegir el maestro correcto, y progresivamente vas adoptando el hábito de hacerlo. No te vendas por debajo de tu precio, por usar uno de los términos que te son familiares en tus negocios, simplemente haz tu tarea. Perdona, y la consecuencia que seguirá, como la noche sigue al día, es que experimentarás que eres amor. Quizá no ese mismo minuto, pero esa comprensión estará cada vez más en tu conciencia. Esta es una señal que te ayudará a recordar que tienes que perdonar, y lo más difícil es recordarlo. Amas a J, ¿verdad? Sí. Bien,
¿Qué pasaría si tratases a todas las personas con las que entraras en contacto cada día como si fueran él? ¿Te ayudaría eso a recordar tus pensamientos de perdón? Sí, creo que me ayudaría. Lo intentaré. ¿Qué otra cosa enseña el curso aparte de que todos somos lo mismo y de que todos somos Cristo? Esa idea al menos te ayudará a pensar en la gente tal como deberías, y a recordar que si no están expresando amor es porque deben de estar pidiéndolo. Ni siquiera eso impedirá que reacciones ocasionalmente ante la gente y las situaciones de manera crítica y enjuiciadora, porque el ego es muy astuto. Excepto en el caso de un fuego lento, cuando tienes una situación que te incomoda de manera continuada, la mayoría de las cosas molestas te ocurren repentinamente. Al ego le encantan las sorpresas desagradables, porque eso es lo que fue la separación. Cuando se presente en tu camino el próximo despertar rudo, esta es otra indicación que te podría ayudar. Cualquier tipo de molestia, desde una leve incomodidad hasta una explosión de ira, es una señal de aviso. Te dice que tu culpa oculta está surgiendo de los recesos de tu mente inconsciente y saliendo a la superficie. Piensa en esa molestia como la culpa que tiene que ser liberada perdonando el símbolo que asocias con ella. El ego está intentando hacerte ver que la culpa está fuera de ti proyectando su causa en una imagen ilusoria. El sistema de pensamiento del ego está tratando de poner algo de distancia entre tú y la culpa, y cualquier objeto o persona propicios que pasen por allí son suficientes. La proyección siempre sigue a la negación. La gente tiene que proyectar la culpa reprimida en otros, o perdonarla correctamente. Esas son las únicas dos opciones disponibles, por más complejo que pueda parecer el mundo. Si quieres superar al ego y dar la vuelta a la situación, tienes que mantenerte alerta a las señales de advertencia, como la incomodidad o la ira, y después dejar de reaccionar y empezar a perdonar. Así es como saldrás ganando. Y recordar que solo es un sueño. Eso es el trasfondo, la actitud prevaleciente. La gente no estará de acuerdo contigo en eso si ellos no están dispuestos a olvidar. La gente siempre se resiste a la verdad, el ego quiere que lo que él hace sea real. Perdona a los que creen que eres un retrasado por no adoptar ese sistema, y aférrate a tus principios. No lo olvides, el curso no está diciendo que no puedas tener éxito en el mundo, pero sí dice que no deberías creer que eso sea verdad. Tu verdadero éxito está en Dios, porque con él nunca puedes salir perdiendo. No obstante, si te quedas en el planeta psicótico el tiempo suficiente, finalmente tendrás que perder. Afortunadamente para ti, el curso hace que tomes conciencia el hecho de que solo era un sueño. El universo mismo y todo lo que contiene, incluyendo todos los ídolos que atesoras, fueron proyectados por ti desde otro nivel, y esto es tan cierto como que proyectas a este nivel. Tal como J te informa. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciban como si vinieran de afuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres, y tienen el poder que les adjudicas. Y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños sino en una mente dormida? ¿Y acaso podría un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. El propósito del tiempo es perdonar. Esa es la única respuesta viable a la vida. Actúa de acuerdo con ella, hijo de Dios. Entonces, siempre que me acuerde de perdonar, puedo seguir ocupándome de mis asuntos. Mientras me ocupo de cambiar el pensamiento del mundo, no tengo que descuidar mi vida personal y las cosas que quiero lograr. Sabiendo que estas cosas son ídolos, o sustitutos de Dios proyectados en el guión de un sueño, puedo perdonarlas simultáneamente. Lo has entendido. Tendrás preocupaciones corporales mientras parezca que estás aquí. El dinero no te comprará la felicidad, pero te comprará comida, abrigo, ropa, métodos de comunicación y muchas otras cosas que no son malas. Tampoco hay nada malo en triunfar en grande, pero, ¿por qué hacerlo real, especialmente ahora que sabes lo que en realidad está pasando? Saber la verdad es divertido. No tienes que tomártelo todo tan en serio. ¿Por qué sentir envidia de los que no saben la verdad? El presidente de Estados Unidos cree que realmente es el presidente. Mientras siga aceptando el sueño, tendrá el poder de hacerle daño. Dijiste que me darías ejemplos de la aplicación del perdón. Sí, te daré un ejemplo de mi última vida, aunque no diré exactamente en qué punto de tu futuro fue, y Arten te dará un ejemplo durante alguna otra visita. Principalmente queremos que seas tú quien nos dé ejemplos en esta vida. El tiempo se acaba, simplemente no puedes verlo. El camino hacia la experimentación de la verdad es perdonar lo que está frente a ti ahora.
Tienes que entender que si el curso enseña que no hay jerarquía entre las ilusiones, y si un milagro es un cambio de percepción por medio del cual te trasladas al guión el Espíritu Santo, entonces un milagro no es menos importante que otro. En lo que llamarías mi última vida, porque es ahí donde experimenté mi iluminación, aprendí que era tan importante perdonar un resfriado como perdonar una agresión física, y tan importante perdonar un insulto sutil como la muerte de un ser querido. Si piensas que eso suena despiadado, te equivocas. Me dolió cuando mis padres murieron, y me dolió cuando murió mi marido. Sin embargo, lo que percibes como tragedia puede perdonarse tan rápidamente como estés dispuesto a reconocer que la separación de Dios no ocurrió nunca, de modo que solo es un sueño y nadie es culpable, y eso te incluye a ti. En ese ciclo de vida, fui una mujer que era ciudadana americana. Los milagros no conocen fronteras, y no importa de dónde seas. Solo lo menciono porque mis padres habían emigrado aquí desde el sur de Asia, lo que explica mi nombre. Yo era profesora de una prestigiosa universidad y lo disfrutaba enormemente. No tenía muchos amigos porque era más bien callada, pero era muy buena en lo que hacía. Me encantaba un curso de milagros, y me sentía agradecida de que J hubiera dado algo diseñado para personas muy inteligentes, para ayudarlas a alcanzar la iluminación en un mundo donde las ideas de toda naturaleza, incluyendo las espirituales, están orientadas a las masas. Esto no es un menosprecio. Lo cierto es que en los siglos XXI y XXII un curso de milagros no satisfará las necesidades espirituales de las masas, solo de una pequeña minoría. El curso será entendido mucho mejor dentro de 500 años que en los 2 próximos siglos. Sí, el público reconocerá que el curso es la voz de J pronunciando las palabras de Dios antes que eso, pero hacer que satisfaga las necesidades ritualistas del público es una cuestión totalmente diferente. La cristiandad no tiene nada que temer del curso. Todas las grandes religiones del mundo seguirán estando aquí dentro de 1000 años. Durante mi última vida practiqué el curso durante 41 años, desde la edad de 43 hasta mi transición a los 84. No obstante, mi iluminación, o resurrección, llegó 11 años antes de que dejara el cuerpo a un lado. No puedo decirte lo permanentemente dichosos que fueron esos últimos 11 años, cuando el tiempo dejó de ser relevante, y lo maravilloso que es que tu realidad permanezca eternamente así. Esto fue el resultado de practicar el perdón como un hábito casi constante durante muchos años seguidos. Se ha dicho que la vida solo es una cosa tras otra. La vida con el curso también debería ser tan solo una cosa tras otra, solo que cuando una cosa demanda perdón, la perdonas. Una vez más, no tienes que tratar de ser amoroso. Si perdonas, el amor se revela de manera natural, porque amor es lo que eres. 41 años parece un tiempo terriblemente largo para estudiar el curso. Lo estás mirando desde el lado equivocado. Yo hubiera vivido esos 41 años de todos modos. ¿Cómo preferirías pasar la segunda mitad de tu vida, en un estado de paz o en un estado no muy pacífico? Eso tiene sentido. A los 50 ya había sido profesora durante 18 años en esa prestigiosa universidad donde un estudiante varón había suspendido uno de mis cursos. Este joven, que estaba mentalmente desequilibrado y temía la reacción de su familia ante sus malas calificaciones, vino a mi despacho y me dijo que le cambiara la nota, y que de no hacerlo me acusaría de haberle pedido que tuviera relaciones sexuales conmigo a cambio de ponerle una buena nota. Añadió que, a menos que le aprobara, le diría a todo el mundo que había rechazado mi proposición sexual y que yo le había suspendido por ese motivo. Aunque yo disponía de todas las pruebas, sus trabajos y exámenes, que necesitaba para justificar el suspenso, este hombre enfermo pero convincente lo dijo en público. No tuvo problemas para encontrar un reportero que estaba tratando de adquirir notoriedad profesional. La historia se repitió en todos los medios. Entonces otros 2 alumnos que tenían malas notas, uno de ellos mujer, empezaron a decir cosas similares. La percepción del público y las matrículas son muy importantes para ciertas universidades. A pesar de mi inocencia y mi grado de escalafón, se encontró un truco legal para forzar mi expulsión, destrozando mi carrera docente. No podía creerlo. Durante algún tiempo me sentí devastada. Parecía que toda la comunidad académica me había abandonado. La verdad no importaba. Décadas de estudio y trabajo se fueron a pique. Aunque yo no había hecho nada malo, habían acabado conmigo. Nunca conseguiría otro trabajo en esa vida que fuera tan prestigioso o tuviera una paga tan alta. Por suerte, y con perseverancia, acabé encontrando otro trabajo satisfactorio, y terminé mi carrera profesional sintiendo que había hecho algún tipo de contribución. No hace falta añadir que lo que aquel joven y otras personas me hicieron fue una de las lecciones de perdón más importantes de mi última vida. Yo me había establecido un estilo de vida y ellos me lo quitaron. ¡Qué mal golpe!
¿Cómo lo abordaste? Incluso con un fuego lento, o una serie de imágenes relacionadas y progresivas, no lo haces de ninguna manera diferente. Sigues abordando una imagen cada vez. Por suerte para mí, tenía el curso, y lo comprendía muy bien cuando todo esto empezó, por lo que eso de sentirme destrozada no duró mucho tiempo. Esa es una de las mejores cosas de un curso de milagros. Aunque te sorprenda algo grande y te duela, si estás dispuesto a perdonar, el dolor no dura casi nada en comparación. Solo por eso merecería la pena hacer el curso. Si sabes que es tu sueño, entonces hay una parte de ti que es consciente de que en realidad no existe algo como la injusticia. Tú te lo has inventado todo, y tienes lo que por alguna razón deseabas. Lograste mantener tu individualidad y proyectar la culpabilidad que te producía en otra persona, todo al mismo tiempo. ¡Qué conveniente! Yo sabía que la cosa no va así. Cuando digo que fue un fuego lento, sí, yo tenía una serie de penas que perdonar, porque habían pasado muchas cosas una detrás de otra, pero pude perdonarlas, una después de otra. ¿Ves? Ya estaba iniciada en el hábito de recordar que era mi sueño, y que las figuras del sueño estaban actuando para mí. Había estado practicando durante 7 años, y tenía la convicción de que aquellas personas en realidad no existían, y tampoco existía su abandono, las razones para que yo sintiera vergüenza, o la aparente injusticia de toda aquella situación. En cuanto recordé eso, la conclusión lógica es que esas personas en realidad no eran culpables. Si no existían, ¿dónde podía estar la culpa sino en mí misma? Pero si la separación de Dios nunca había ocurrido, entonces yo tampoco era culpable. Fue duro, pero fui capaz de perdonar cualquier situación o persona que estuviera en mis pensamientos o delante de mí, y de perdonarme a mí misma al mismo tiempo. Entonces, en lugar de ver culpable a la otra persona, podía vernos a ambas inocentes. ¿Cómo podían ser culpables si es un sueño que yo he fabricado, y ellas son un símbolo de lo que está en mi inconsciente? Cuando realmente entiendes que ahí fuera no hay nadie más que Cristo, entonces puedes dar a la otra persona el regalo del perdón y la inocencia. Entonces, como enseña el curso, así es como pensarás de ti mismo. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro. Entonces, después de perdonar, confié en J, pues sabía que también es el Espíritu Santo. Traté de recordar que en realidad no importaba si podía ver resultados o no. Si trabajas con J o con el Espíritu Santo y practicas el perdón, siempre produces algún impacto. Como dice el curso en los primeros 50 principios de los milagros. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces, y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. ¿Te refieres a algo así como a donde Arten está ahora mismo? Sí, el milagro no solo tiene efectos en tu dimensión del tiempo, sino que también afecta a otros lugares y tiempos, incluyendo tus vidas pasadas y futuras. Eso es genial. Me has dado los elementos más interesantes, pero tengo la sensación de que no es tan fácil como me lo estás poniendo. Oh, es sencillo, Gary, pero nunca dije que fuera fácil. De hecho, dije que era difícil, y lo más duro es acordarte de hacerlo cuando estás en medio de una situación. A veces te parecerá imposible, pero no lo es. Es factible, y realmente vale la pena. El ejemplo que te acabo de dar tuvo que ser perdonado en un periodo de meses. A veces seguía pensando en ello años después, y algunas partes tenían que volver a ser perdonadas. Así son las cosas con las lecciones de perdón más duras de la vida. Al mismo tiempo, aprendes que es igualmente importante perdonar las cosas aparentemente pequeñas a medida que vas avanzando. Finalmente empiezas a comprender que en realidad todas son lo mismo. Cuanto más practicas, más habilidad adquieres, y a veces te parecerá más fácil. La clave reside en seguir haciéndolo y no rendirse. Ahora te voy a dar una buena noticia y otra mala. ¿Cuál prefieres primero? Me vendría bien alguna buena noticia. Ya sabes lo positivo que soy. De acuerdo. En este nivel, cuando el curso pregunta, ¿por qué esperar al cielo? Se refiere a que puedes experimentar la paz de Dios ahora. Hemos dicho que, tal como enseña el curso, unirte al Espíritu Santo y usar tu mente correcta es la contraparte perceptual de crear en el reino. No tienes que esperar para sentirte bien. Cuando elijas el instante santo, tendrás muchos momentos de paz. Hacen falta muchas experiencias de este tipo para producir el último instante santo de la iluminación. De modo que ahora las malas nuevas. En realidad no son tan malas. Si te dijera que te costará algún tiempo llegar a estar completamente iluminado, te sentirías decepcionado, ¿no es así? Claro que sí. No te voy a decir cuánto tiempo te llevará exactamente, al menos no te lo diré hoy.
Déjame que te plantee una pregunta muy seria. ¿Cómo de iluminado estarás dentro de X años si no practicas el perdón del Espíritu Santo? Veo a qué te refieres. Si hay que elegir entre iluminarse mucho antes y no iluminarse mucho antes, la elección es obvia. Muy bien. Un estudiante brillante e intemporal. Ahora bien, cuando te dijimos que te visitaríamos a lo largo de 9 años, preguntaste si estabas en la clase de los lentos. Ya me acuerdo. Te dijimos que no. El curso es un proceso. Es así para todos, a menos que seas un genio espiritual que prácticamente ya está iluminado, y solo hay unos 20 así en el mundo. La mala noticia es que, para todos los demás, incluyéndote a ti, este es un proceso que exige tiempo y trabajo. Por eso hemos resaltado que es una vía espiritual que dura toda la vida. Hay muchas recompensas a lo largo del camino, algunas de ellas muy hermosas y completamente inesperadas. Pero ocurren en el seno de un proceso difícil. En el manual para el maestro, el curso habla de un periodo de inquietud. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio, y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. Solo después de eso puedes alcanzar lo que el curso llama periodo de realización, que es el estado de verdadera paz. Una pregunta rápida antes de que me olvide. Una de las cosas que más me molesta no es juzgar a los demás, sino que ellos me juzguen a mí. Ah, pero ves, Gary, el juicio que emiten sobre ti es en realidad tu propio juicio respecto a ti mismo que estás viendo fuera de ti. Ellos ni siquiera están allí. Sigues olvidando eso. Sí, parece que están realmente allí y que su juicio está fuera de ti, pero no lo está. Cuando perdonas al otro, en realidad estás perdonando lo que está en tu propia mente. Su petición de amor realmente es tu petición de amor. ¿Siempre tengo que formular estos pensamientos de perdón con precisión? No tienes. ¿No tengo que articular bien las palabras mentalmente? No, no hace falta que tengas todos los detalles bien. Cuando comprendas verdaderamente esto, que es por lo que esperamos que continúes y profundices en los estudios, se convertirá en una parte permanente de ti. Si este tipo de pensamientos llegan a dominar tu mente, eso solo puede significar que el Espíritu Santo está tomando el control. Piensa que estas señales están destinadas a ahorrarte tiempo y hacerte tan eficaz como sea posible. Lo cierto es que, cuando piensas cualquiera de los pensamientos de los que te he hablado hoy, significa que has elegido a J o al Espíritu Santo como maestro, y eso es el instante santo. Cuando te acuerdas de hacer eso y de perdonar, en sentido cuántico más que newtoniano, y es que tus hermanos y hermanas son tan inocentes como tú, eso es el milagro. Y cuando en lugar de elegir las relaciones especiales del ego te juntas con tus hermanos y hermanas como uno en Cristo, esa es la relación santa. Si empleas el sistema de pensamiento del curso, no puedes fallar. El Espíritu Santo conoce cuáles son tus intenciones aunque no sepas deletrearlo muy bien. Pero tienes que tener esas ideas en tu mente para que se vuelvan dominantes. Usa las ideas de las que te he hablado hoy y lo conseguirás. Teniendo esto en mente, y para resumir, lo que sigue es un ejemplo de un proceso mental de perdón. Recuerda que es conveniente estar alerta a las sorpresas del ego. Hace falta una mente afilada para hacer lo que dice el curso y estar atento únicamente a Dios y su reino. Como te informa el curso. Los milagros surgen de un estado mental milagroso, o de un estado de estar listo para ellos. En este proceso de pensamiento, tú, y tú eres, pueden aplicarse a cualquier persona, situación o evento. Está bien improvisar siempre que se mantenga las ideas básicas. Asimismo, por favor, ten en cuenta que el Espíritu Santo se acordará de retirar la culpa inconsciente de tu mente y realizará su curación del universo cuando tú perdones, independientemente de si te acuerdas de pedírselo. Ese es su trabajo, y lo hace muy bien. Tú tienes que acordarte de hacer tu trabajo, si no inmediatamente, al menos más adelante. Si te olvidas completamente, entonces puedes confiar en que el guión del ego acabará dándote otra oportunidad igualmente útil. El verdadero perdón. Un ejemplo del proceso de pensamiento. En realidad tú no estás allí. Si pienso que eres culpable o que eres la causa del problema, y si yo te he fabricado, entonces la culpa imaginaria y el miedo deben de estar en mí. Como la separación de Dios no ocurrió nunca, yo no perdono a los dos por lo que en realidad no hemos hecho. Ahora solo hay inocencia, y me uno en paz con el Espíritu Santo. Por favor, siéntete libre de usar estos ejemplos del proceso mental de perdón tanto como desees a fin de adquirir el hábito de perdonar. Eso me gusta. Ahora lo único que tengo que hacer es acordarme de pensar así cuando la batalla esté rugiendo. Relájate, Gary,
La guerra termina en cuanto recuerdas la verdad. Ahora voy a despegar, pero sé que me perdonarás. De hecho, J dice en su curso que sabe que acabarás escuchándole y practicando el verdadero perdón. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerán. Y toda la hermosura que ocultaban aparecerá ante nuestros ojos cual prados celestiales, que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. En las semanas que siguieron a este extraordinario encuentro didáctico con Pursa, noté una reacción cada vez más negativa hacia un miembro de mi grupo de estudio. Aquel sujeto, que yo consideraba un amigo, hablaba en voz muy alta y agresiva, y solía consumir la mayor parte del tiempo que pasábamos hablando del curso en nuestros encuentros. Su conocimiento del curso era impresionante. No sé si he conocido nunca a alguien que no fuera declaradamente un maestro del curso que supiera más que él. El problema era que usaba su conocimiento técnico del curso para darse la razón a sí mismo y demostrar que los demás estaban equivocados, en lugar de usarlo para perdonar. Esta es una trampa que el ego puede usar para atrapar a cualquier estudiante inteligente del curso, produciendo así una actitud que expresa: mírame, sé tanto más que tú que debo de estar muy iluminado. La conducta de mi amigo en el grupo me llevó a tomar conciencia de que no se trata de saber mucho, lo importante es lo que uno hace con lo que sabe. Evidentemente, el simple hecho de saber perdonar no me llevaría a casa si no perdonara realmente. ¿Y quién podría proporcionarme una oportunidad mejor de aplicar mi nuevo conocimiento que mi amigo, cuyo abrasivo estilo de enseñanza consumía tanto tiempo en nuestras reuniones? ¿Qué podían ser sus altisonantes pronunciamientos sino una petición de amor? ¿Y qué mejor modo de experimentar el amor que retirar los obstáculos del camino por medio del perdón? Consideré la posibilidad de que Pursa y el curso tuvieran razón. A medida que observaba y escuchaba a mi amigo en nuestras reuniones, intenté comprender que mi amigo no estaba realmente allí. Yo solo estaba soñando, y él era una figura que yo había inventado para poder identificarle como el problema que causaba mi falta de paz, mi enfado hacia él. En el guión de mi ego, él era el culpable, no yo, pero ahora podía cambiar mi manera de pensar. En realidad no importaba si entraba en contacto con la forma de mi propia culpabilidad que él simbolizaba para mí. Lo único que importaba era que yo le perdonara. El Espíritu Santo se ocuparía de los detalles. Sin separación, este hombre no podía existir aparte de mí. Si nuestra separación de Dios era ilusoria, ninguno de los dos podíamos existir como individuos. Lo que estaba viendo en realidad no estaba allí. Ahora podía percibir inocencia, o verdadera percepción, manteniendo la actitud de que él estaba totalmente libre de culpa. Podía perdonarle por lo que en realidad no estaba ocurriendo. Según esta visión, mis propios pecados de los que me acusaba encubiertamente también me eran perdonados. Liberé a mi hermano en paz al Espíritu Santo, y así yo también fui liberado. Sabía que este episodio solo era un paso. A lo largo del camino que tenía por delante, sin duda habría ocasiones en las que me resistiría a perdonar a muchas personas difíciles y circunstancias desagradables. Todos los milagros eran iguales para el Espíritu Santo, pero definitivamente no para el ego. No siempre querría ver lo que mi ego había proyectado en otros. Notar esta resistencia era una parte esencial del trabajo del curso. De hecho, perdonarme a mí mismo cuando no hacía muy bien el curso era una parte importante del proceso. Mi ego no podía ser perdonado y desechó sin mirarlo previamente, y donde se demostraba esto de manera más dramática que en el deseo de no perdonar, cierto, tenía resistencias, pero también persistencia. A veces me llevaba un segundo, un minuto, media hora o un día, pero cuando sentía el filo del juicio surgiendo en mi interior, dispuesto a condenar algo o a alguien que parecía estar fuera de mí, siempre cambiaba de manera de pensar, perdonaba y recordaba quiénes eran en realidad mis hermanos y hermanas. Entonces, como consecuencia lógica, recordaba quién era yo. Tal vez sea así como una vida ordinaria puede convertirse en una gran vida sin que el mundo llegue a saberlo nunca. Porque, cuando practicaba el verdadero perdón, en realidad no me importaba lo que el mundo creyera que yo sabía. La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Fin del capítulo 7.